Buenos días todavía, a unos minutitos, un par de minutos. Buenos días a todos, bienvenidos. Qué bueno que puedan acompañarnos en este día para continuar con el estudio de la palabra, de la escritura. La semana anterior nos comentaba el hermano, terminamos el libro de Juan, de compartirlo de manera expositiva. Estamos preparando ya un libro más, es el libro de los Hechos. Estaremos iniciando tal vez unos 3 domingos más adelante. Estaremos comenzando con el libro de los Hechos, creo que es el plan, pero también queremos que sea el plan de Dios. Entonces queremos compartirlo con ustedes de manera expositiva, igual que el Evangelio de Juan. Y deseamos que Dios esté bendiciendo tu vida, deseamos que Dios esté trayendo bendición y crecimiento espiritual. A todo esto creo que Dios ha estado queriendo traernos a ese crecimiento espiritual y yo veo que lo está haciendo de diferentes formas, creo que en todos y en cada uno de nosotros. Últimamente creo que todos hemos sido de alguna manera afligidos. El tema de este día, no sé si todos lo vieron en nuestra página y te llegó el título por ahí, pero en este día hemos titulado a nuestro mensaje el Dios que aflige y provee la salida, porque Dios tiene planes también al momento, creo yo, de afligirnos en las diferentes situaciones que cada uno estará atravesando, ya que somos humanos, somos varios, de hecho, de los hermanos que algunos no están hoy con nosotros, están recuperándose de alguna enfermedad, de alguna operación, diferentes cosas, yo lo sé, y Dios tiene conocimiento de todo esto. Dios tiene, te decía, planes al hacer las cosas en nuestra vida y hay un solo plan, creo yo. Quisiera yo leerte una parte de la escritura que está en el libro de Génesis, capítulo número 22 del libro de Génesis, y vamos a aprender a través de la vida de un hombre de Dios. Un hombre de Dios que, como tú y yo, como humano, terrenal, fue un hombre que fue de gran bendición. De hecho, tú y yo hoy hemos sido bendecidos por la fe de ese hombre. Este hombre se llamó Abraham, y Dios trajo bendición, pero gran bendición. Pero yo observaba su vida y digo, wow, qué manera de tratar Dios con este hombre primero. Antes de haber sido el padre, por así decir, de la fe, fue un hombre que estuvo luchando de alguna manera en su vida, en el creerle a Dios, en el confiar en Dios, y lo vamos a ver en el transcurso de nuestro tema. Verso número 1, Génesis 22, verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo,
y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató al muchacho, a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dirá hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron, etcétera, etcétera. Estamos leyendo la historia, el suceso, lo que pasó con Abraham y Dios al hablar con él, y podemos ver el versículo 1 nos empieza a decir ya algo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Quisiera que hiciéramos una oración ahí donde estamos, por favor, si son tan amables de acompañarme, inclinando su cabeza, cerrando sus ojos y encomendémonos al Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por el regalo que tú nos has dado, aquel cordero que fue ofrecido por nosotros para ponerse en nuestro lugar. Has provisto de una bendición tan grande, Señor, decía mi hermano en la introducción, y la bendición, el regalo más grande, ha sido el perdón que has efectuado en nuestros corazones, en nuestras vidas, ya que éramos pecadores descarriados, mas tú nos has vuelto al redil de las ovejas. Tú has provisto de un Salvador, de un sustituto, para ponerse en nuestro lugar. Padre, que podamos entender que tu trato, que tus tratos, que la forma en la que a veces haces con nosotros es para nuestro bien, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones y por este día. Y gracias por permitirnos abrir tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.
podemos decir primeramente que hay una diferencia entre probar y tentar. Dios dice en la Escritura, en el libro de Santiago, que Él no tienta a nadie, ni Él es tentado. Si Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado, puede ser tentado. Sin embargo, el diablo puede tentar, ¿verdad? Él puede tentar para hacernos caer, fracasar. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios prueba. Dios prueba, y es lo que estaba haciendo, en este caso, en la vida de Abraham. Y hay un objetivo en cada una de estos, podemos decir, de estas pruebas que el Señor trae a la vida de una persona cristiana. Tiene planes para nosotros. Una de ellas es crecimiento espiritual. Creo que otro propósito es santificar nuestra vida. Yo puedo ver que Abraham fue probado, y puedo ver también un crecimiento en su vida espiritual. O sea, no fue el mismo, sí, desde el momento en el que él es probado, en el que él de alguna manera es puesto a prueba, es afligido, podemos decirlo también. Es afligido. Abraham fue grandemente afligido, y creo que ya conociendo a cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, y yo no sé quién esté del otro lado, ¿verdad?, de la red, pero hasta donde yo conozco de todos los que estamos aquí, todos y cada uno hemos sido afligidos de una o de otra manera, ¿cierto? Todos los que estamos aquí hemos sido afligidos, hemos sido puestos a prueba, hemos sido puestos en tensión. Déjame decirte que para que este instrumento pueda sonar bonito, cuando se ejecute la melodía, pueda acompañar a la voz, necesita estar tensada. Cada cuerda de la guitarra que vemos aquí tiene que estar tensada para que saque lo mejor de sí. Y creo yo que para que nosotros también podamos sacar, por así decirlo, lo mejor de nosotros, a veces Dios tiene que someternos a esa aflicción o a esa prueba. A veces creo yo que el Señor lo permite. Te decía, tiene propósitos el Señor. Dice el libro de Lamentaciones, amados hermanos, que si Él aflige, también da la salida. Pero también dice que Él no aflige en vano. El libro de Lamentaciones, capítulo número 3. Él no aflige en vano. Dios tiene propósitos. No creas que Dios simplemente, oiga, así como que amaneció y dijo, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver a quién vamos a afligir, así como de manera solamente por hacer daño. Dios no es así. Dios no piensa de esa forma. Dios no actúa, o su proceder no es de esa manera. Yo sé que cada uno de nosotros podemos actuar de diferentes maneras, pero en el caso de Dios, puedo decirte, no es así. Dios tiene un plan en cada una de las circunstancias a la que tú y yo somos sometidos o puestos. Dios tiene propósitos, y creo yo que debemos de entender eso primero. Tomando las palabras de mi hermano, que eran las palabras del pastor, decía hace unos días, yo a veces no entiendo el por qué, decía nuestro hermano, nos compartía, por qué me pone Dios a prueba, pero yo solamente digo, no entiendo, pero me someto a lo que tú quieres. No entiendo qué es lo que quieres producir en mí, pero yo recibo lo que tú estás haciendo en mí.
Y es que cuando somos nosotros, amados hermanos, somos puestos en diferentes aflicciones, pasamos por diferentes aflicciones, al principio no entendemos nosotros, y creo yo que el diablo primeramente viene a susurrarnos, a decir, ya ves, si Dios te ama, ¿por qué permite todo esto? El diablo está para tentar, Dios está solo para probar, pero no puede faltar a veces el diablo de venir y decirnos, si Dios te ama tanto, ¿por qué te permite ser afligido, que pases por todo esto que pasas? Amados hermanos, aquellos que no han podido encontrar trabajo, o sea, tú puedes decir, ok, ya busqué, ya fui aquí, ya toqué puertas allá, ya fui a decirle a mi mejor amigo que nunca me deja y me dice, no tengo nada para ti. No sé si te puede venir a tu mente el pensamiento, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Y si tú crees que has pasado necesidad, y si tú crees que has sido muy afligido, déjame decirte que Abraham yo creo que fue más afligido, hermanos. Yo creo que Abraham ha sido o fue muy afligido o fue puesto a prueba para tratar a ese hombre, para conformar su vida, su corazón a la imagen de Dios. Él quería tratar a Abraham, te decía, porque tenía un plan para él, para su vida. Y después, o sea, prácticamente aquí culmina esa gran bendición y dices, wow, dice Dios, juro por mí mismo. O sea, él estaba Dios jurando por él mismo y decía, te bendeciré. Estaba Dios hablando de grandes bendiciones para su vida, pero antes, por ejemplo, Abraham, yo no sé cuántas hambres has pasado, pero no creo que tantas, o no creo que hayas pasado algo como él, amado y amada hermana. No creo tanto como él. O sea, yo sé que hay momentos en el que pues no hay mucho recurso tal vez en la bolsa para decir, hoy no tengo para esto, no tengo para aquello. En el tiempo de Abraham, hermanos, él pasó un hambre que no solamente hubo hambre en su ciudad, dice hubo hambre en toda la tierra. En toda la tierra hubo hambre. Y Abraham, imagínate, pudo vivir y atravesar todo ello. Yo observo algo en la vida de Abraham. Le costaba primeramente creer en Dios. A él le costaba confiar en Dios. Yo cuando veo cada parte de su vida, yo lo que estoy viendo es que primeramente le costaba creer en Dios, aunque tú y yo digamos, lo conocemos hoy como el padre de la fe, que por la fe Abraham, etcétera, etcétera, pero primero a él le costó creer, le costó confiar en Dios. De tal manera que cuando él llega a Egipto, le dijo a la esposa, dile, tú le vas a decir a la gente que eres mi hermana. Porque si dices que eres mi esposa, tal vez me maten. No estaba confiando en Dios plenamente, amados. Él no estaba confiando en el Señor plenamente en su vida. Podemos decir ahorita, ok, y más adelante, Dios le dice, ¿acaso ocultaré esto de mi amigo Abraham? Oh, ¿llegó a ser el amigo de Dios? Sí llegó a ser el amigo de Dios. De tal manera que había una confianza entre Dios y él. Yo no sé quién sea tu mejor amigo, de tal manera que cuando pasa algo en tu vida, al primero en que le llamas es a tu amigo o tu amiga.
Pues Dios tenía esa relación entre Abraham y él. Buenos amigos, eran buenos camaradas, no sé cómo decirte. Eran muy buenos cuatachos, dicen los muchachos. Es mi mejor cuatacho, es mi cuáchara, etcétera. Eran grandes y buenos amigos entre Dios y Abraham. Pero al principio, decía yo, a él le costó creer y confiar en el Señor de todo su corazón. Le costó confiar. Quisiera que leamos el capítulo 12 de este libro de Génesis, capítulo número 12, verso número 10. Hubo entonces hambre en toda la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si yo a veces digo que en mi infancia no tuvimos muchas posibilidades, porque vengo de una familia muy sencilla, y a veces le he contado a mis hijos, les compartimos de las carencias que sufrimos, puedo decir, no es comparable a lo que vivió Abraham. O sea, lo que pude haber o alguien de los presentes pudo haber padecido o pasado, creo que no se compara con la vida de Abraham. Y déjame decirte que no tener alimento, no tener comida, serás el más cristiano, más devoto y más santo y piadoso. Pero cuando no tenemos dinero en la bolsa, créeme, a veces nos pega en el corazón. Eso nos aflige, hermanos. Eso nos aflige. Eso nos estresa. Quien siempre ha tenido solvencia tal vez no me entienda esto. Quien siempre ha gozado de un trabajo estable, tal vez no me entienda, pero cuando perdemos nuestro empleo y tenemos una familia y tenemos que pagar la renta de la casa, y cuando vienen los gastos que tenemos de más, eso nos aflige y nos tensa. Abraham, ¿acaso no pudo Dios mantenerlo en donde estaba? Nosotros decimos que Dios es todopoderoso y lo creemos, ¿cierto? Yo creo que Dios es todopoderoso. Yo creo que Dios es soberano, amados hermanos. Dios es soberano. Y por ser soberano y todopoderoso, y porque amaba mucho a Abraham también, bien le puedo decir, hey, no te muevas, quédate ahí. No salgas no vayas más allá, no llegues a Egipto, etcétera. Dios permite que Abraham vaya a Egipto. Dice la Escritura, descendió a Egipto buscando cómo solventar, cómo mitigar el hambre, etcétera. Dios pudo haberlo mantenido, Dios pudo haberle provisto, Dios pudo haber traído la bendición para él y su familia, sus criados, etcétera. Pero Dios quiso permitir que él saliera y fuera a Egipto. Pero cuando pasamos por un momento en el que no tenemos trabajo, el que hay enfermedad en casa y no hay recursos, seamos grandemente afligidos. Y más cuando el jefe es algo especial. A veces, como dice Santiago, difíciles de soportar. Algunos difíciles de soportar. Y tenemos que estar ahí. Y si falto, me va a correr.
Y si hoy pido permiso nuevamente, va a decir, ya no te quiero aquí. Hace un rato compartía con mi hermano Ali, ¿verdad? O sea, 9 meses sin empleo. Ya no sabía qué hacer. Soy soltero, pero ok, y ya estaba como desesperado, ok, sí, pero imaginémonos ahora un hermano o hermana que tiene hijos, tiene familia, tiene gastos, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Porque al Dios permitirnos pasar por estas circunstancias, no es que ya nos haya olvidado. Hace algunas semanas escuchábamos todos, creo yo, varios de los que estamos aquí, algún mensaje del hermano Sugel Michelén y decía, o sea, cuando ves a tu esposo entrar y llegar por ahí con un cuchillo, ¿qué piensas tú? Nos ponía un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué piensas tú cuando ves a tu esposo, quienes tienen esposo? Pongámoslo al revés, cuando ves a tu esposa entrar con un cuchillo en la casa, ¿y qué piensas tú? ¿Cuál es tu pensamiento? Me ama. Mi esposo y mi esposa, o sea, podemos decir, me ama. Y el hecho de que yo le vea con un cuchillo, no creo que sea para lastimarme. Tal vez lo vaya a ocupar para algo y por eso entró con un cuchillo y yo le vi entrar. O sea, mi pensamiento es, yo sé que me ama mucho. Mi esposa me ama a mí mucho y va a buscar mi bien. Así que por más que le vea entrar con una pistola, pensaré, se lo encontró en la calle tal vez. Porque sé que me ama. Así pasa con Dios. Cuando vemos que Él nos pasa por aflicción, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? ¿Ya no me ama? Eso es lo que dice el diablo y nos viene a susurrar al oído. Si Él te ama, entonces ¿por qué permite esto? Por eso, porque me ama. Porque Él te ama, por eso te hace pasar por esto. Sus pensamientos, los pensamientos de Dios, son para bien de nosotros. Son para bien de nosotros. Él sabe que es necesario que tu fe sea sometida, dice Primera de Pedro. Y quisiera citar ese texto de Primera de Pedro, hermanos. Si traes Biblia, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tú eres guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso número 6. En lo cual vosotros os alegráis. Nos alegra saber que Dios nos tiene en su mano. Nos alegra el saber que en su mano estamos seguros. Sí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe ha de ser sometida a prueba. Y bueno, creo que llegó un punto en el que podemos ver
el pastor nos compartía, hablando de Pedro, hablando de su amor, hablando de su fidelidad, hablando de los aún fracasos que él había tenido. Creo que llega un punto en el que Pedro, cuando le preguntan: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Creo que llega un punto en el que tú y yo también tenemos que ser sometidos y tenemos que pasar algunas situaciones como el apóstol Pedro. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios. Yo no veo ningún hombre de Dios que, ¿cómo decirte?, haya sido el junior, o ¿cómo decir, hermano, hermana? Ningún siervo de Dios fue como un junior, así como bien mimado, bien querido, y cualquier cosita y rápido ahí está. Oye, está como que queriendo hacer berrinche porque no le compré esto. Ok, toma. No hay un solo siervo de Dios en la Escritura, en la Biblia, que no haya sido afligido, que no haya sido puesto a prueba. No hay uno solo. No hay uno solo. No hay un solo hombre de Dios en la Escritura que, por así decir, se la llevó suave. Fueron afligidos. El apóstol Pablo, vamos a decirlo, por un ejemplo, fue encarcelado, fue puesto en prisión, fue atado a grilletes por ahí, pasó hambre, dice la Escritura, desnudez, peligros. El apóstol Juan, nos compartían la semana anterior, ¿verdad?, nuestro hermano, fue hervido en un caso, fue desterrado. O sea, ¿quién en la Escritura, en la Biblia? O sea, con todo esto quiero decirte que en ninguno vemos que haya perdido su fe. Si el Señor quiere, si el Señor permite, es para nuestro bien. Si en algún momento tú has reclamado a Dios y le has dicho: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Tal vez estés dejando de ver a Dios. Hay varios versículos en estos textos de Génesis donde podemos ver, hermanos, una y otra vez a Dios. Y una vez y otra vez el escritor nos deja ver a ese Dios personal, ese Dios que ve, ese Dios que escucha, ese Dios que está al pendiente de cada uno, hermanos. Cuando vemos por ejemplo, la vida de Abraham, yo puedo ver a un Dios que ve, un Dios que escucha y un Dios que provee de lo que hace falta. Un Dios que trae bendición, trae respuesta. Un Dios que escucha aún a la oración misma y que está al pendiente de cada uno de nosotros. Que está al pendiente, velando como un padre amoroso, que ve a su hijo, una madre que ve a su hijo enfermo, así, está al pendiente, está cuidando, está velando amorosamente por nuestras almas. El Señor está velando amorosa y tiernamente por nuestras almas. Lo que le ha costado en la cruz del Calvario, nada va a ser que esa alma se pierda. No va a haber nada para que esa alma retroceda. Más bien al contrario. Va Dios a afirmar, va Dios a confirmar, va Dios a llevarle a ese crecimiento espiritual. Si podemos ver en algún momento duda en la vida de Abraham,
podemos verlo después actuar sin dudar de Dios. Si en algún momento podemos ver a un Abraham que estaba temeroso por las circunstancias o porque iba a entrar a Egipto, en otro momento lo vemos confiado, lo vemos seguro para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. Yo sé que en algunos momentos, te decía, nuestra fe como que desfallece, pero Dios está en control de las cosas. El mundo, en el tiempo presente, estamos viviendo en un momento de inseguridad. Y la gente tiene miedo de salir, tiene miedo de contagiarse del virus, tiene miedo de morir, principalmente. El miedo no es tanto contagiarse, tienen miedo de morir. Y le está llevando a estresarse. Y le está llevando a estresarse, a tener miedos. Abraham tuvo miedo en un momento dado. Tú dile que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa. Podemos verlo con miedo. El mundo, en la actualidad, tiene miedo. Y tiene miedo porque no tiene a Dios en su vida. Si tú y yo vivimos, dice el apóstol, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. O sea, hay una seguridad. Yo sé que nuestro Dios en su soberanía nos puede guardar para no enfermarnos, como Dios puede permitir que nos enfermemos de coronavirus, aun cuando puedas tú y yo estar vacunados. Y aun cuando nos pongamos 3 o 4 vacunas. Si el Señor quiere permitirlo, déjame decirte que Él es soberano. Como también sin vacuna puedes tú vivir y Dios puede guardarte. Dios lo puede hacer, porque Él tiene ese poder. Pero si Él lo permite, hermanos, ¿cómo lo recibiremos? ¿Cómo nosotros aceptaremos las cosas? ¿Cómo nosotros recibiremos las cosas? ¿Seremos como Job y diremos, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no? O nuestra reacción va a ser, ¿por qué a mí, Señor? O lo primero que salga de nuestro corazón y de nuestros labios va a ser, ¿por qué a mí, Señor? Pudiera llegar a suceder, somos humanos. Pero Dios sigue estando en su trono. Y si en algún momento hemos actuado con incredulidad, no hemos confiado en Él, podemos venir para pedirle perdón. Y creo que el trato que Dios quiso traer a la vida de Abraham era ese. Primero, confirmar la fe de él. ¿Ok? Después vemos más adelante, o sea, vemos sus miedos, vemos que, nace, por ejemplo, Ismael. ¿Y sabes qué le dijo Sara? Echa a Ismael y a su madre de aquí. Échalos. No quiero que tenga parte con nosotros. Yo no quiero que ella tenga y el chico tenga parte con nosotros. Ok, era el hijo de Abraham, Ismael, y creo que fue otra lucha, hermanos. De tal manera que viene Dios y le dice, no temas obedecer a tu esposa. Haz como ella dice.
no la tuvo fácil Abraham. En algún momento en su vida tuvo luchas verdaderamente en su fe. No tengas miedo, no tengas temor. Y aquí vemos la prueba, por así decir, final de Abraham. Verso 1, volviendo al versículo 1. Wow, se me está yendo el tiempo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, él respondió: heme aquí, como siempre. Ya para este momento creo que había aprendido a someterse a Dios, había aprendido a confiar en Él, en su poder, en su provisión. Había aprendido, creo, ya a esperar y a obedecer y a buscar siempre la dirección de Dios. Yo no sé si tú y yo hemos ya aprendido, pero creo no hemos aprendido todavía, porque nuestras vidas seguimos siendo afligidos, seguimos siendo probados, y después dice de que pasamos esa prueba, Dios quiere quiere venir a fortalecer nuestra fe. Verso número 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten su mano para saber quién tiene hijos. Wow, varios tenemos hijos, yo también tengo hijos. Si llegara alguien hoy a tocarte la puerta después de la reunión y te dijera: hey, señor, señora, fíjese que ya descubrimos la cura para cualquier cáncer, pero es necesario que pues tu primogénito, primogénito, tu hijo, pues nos los puedas dar para sacrificarlo y etcétera. Vamos a hacer un preparado y ya tenemos la solución. Ya solo falta que pues puedas ceder a tu hijo, tu hija, y podamos sacrificarlo y mira, va a haber cura para todo el mundo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? O sea, todo menos mi hijo, mi hija. Un padre, cuando ve a su hijo o su hija, su pequeño, enfermo o en un hospital, decimos: ¿por qué no mejor a mí? ¿Por qué no me pasa eso a mí? ¿Por qué no mejor eso que está sucediéndole me pasa a mí? Queremos estar en el lugar de nuestro hijo o nuestra hija. O sea, los amamos, que queremos dar la vida por ellos. Creo que lo más preciado que tenía en este momento Abraham, lo más preciado, oye bien, lo más importante en su vida era Isaac. Era lo más amado en ese momento. Ok, ya se fue Agar, ya se fue Ismael, le quedaba Isaac, su hijo, el más amado. Y cuando Dios le confirma: sí, no dudes en oír a tu esposa, porque en Isaac voy a confirmar lo que he dicho de ti, que tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas del cielo. Es en Isaac, no tengas miedo, yo voy a cuidar de él, haré una nación, etcétera. Y ya escuchando las palabras de Dios, ok, él solamente quiso obedecer. La palabra nos dice después que él obedeció a la voz de Dios. Él, sin temor, sin miedo, sin incredulidad, simplemente se sujetó a lo que el Señor a la indicación que le había dado.
Esa misma indicación del verso número 2 se lo había dado ya antes. Deja tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Le estaba dando, por así decir, la misma indicación. Le estaba dando la misma indicación. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Estaba leyendo un comentarista, un judío llamado Flavio Josefo, y nos dice él, aquí falta algo, falta alguien en esta procesión, yo no sé cómo decirlo, en esta misión a la que iba Abraham, falta alguien. ¿Quién falta aquí? La esposa. Sara no está aquí. Flavio Josefo dice, es muy seguro que Abraham ocultó la noticia a su esposa. Es muy seguro que le haya ocultado la noticia a su esposa. No está la esposa aquí. No es que no sea importante, pero tal vez ella se hubiese opuesto al mandato de Dios. Estamos viendo a un Abraham, ok. No creo que haya sido fácil para Abraham, pero obedeció a la voz de Dios. No creo que haya sido fácil obedecer a Dios y ir así rápido, pero lo hizo. Yo no sé si toda la noche estuvo pensando, pero la Escritura nos dice, y que muy de mañana, se levantó muy de mañana, enalbardó el asno y puso a sus criados, 2 de sus criados, tomó leña y tomó fuego e iba camino hacia donde Dios le decía que fuera. Esto nos lleva a nosotros, hermanos, nos lleva a pensar, ok, ¿y nosotros cómo obedecemos a Dios, por ejemplo? A veces nos cuesta, puedo decirte, nos cuesta entender la instrucción, a veces nos cuesta obedecer al mandamiento de Dios. A veces la fe de algunos, como que se pone en tela de juicio al no hacer la voluntad de Dios y decir, yo no sé si realmente este hermano obedezca, aún sea cristiano, cuando sus actos son contrarios a su fe. Esta hermana no sé si realmente está entendiendo a Dios. Creo que en el momento de aflicción, de necesidad, aplica muy bien donde dice Eclesiastés que cordón de 3 dobleces resiste más que uno. Creo que en el momento de necesidad, de aflicción, quien puede fortalecerte, levantarte y mantenerte firme no solo es Dios y su palabra, la compañía de tus hermanos en Cristo. El compañerismo cristiano es muy importante en la vida, en nuestra fe. Es de gran fortaleza, es de gran bendición. Lo he dicho una y otra vez, lo he compartido con ustedes, porque esta semana nosotros hacíamos cuentas que el año pasado, septiembre 2, estábamos en el hospital muy afligidos. Y he dicho que si hay algo que nos fortaleció, fueron sus palabras, hermanos.
Fue la presencia de varios de ustedes al estar cerca de nosotros. Fue de gran fortaleza, como no tienen idea, para mí, para mi familia. El hecho de saber que mis hermanos estaban preocupados por nuestra condición, por lo que estábamos pasando. Fue de gran bendición, hermanos. De gran bendición para nuestra fe. No estamos solos, decíamos. Y están orando y algunos hermanos estaban afuera en el hospital con nosotros. Fue de gran bendición. Cordón de 3 dobleces resiste más que uno. Dios estaba fortaleciendo nuestras vidas a través de sus hijos. Dios estaba fortaleciendo nuestra vida, nuestra fe en ese momento que estaba como desquebrajada. En ese momento Dios vino a fortalecer, como a poner una soldadura en las palabras de nuestros hermanos. Estoy hablando figurativamente. Y en estos momentos en el que varios de nuestros hermanos, no digo uno, varios de nuestros hermanos están siendo afligidos, no sabes cómo a veces tus palabras, tu presencia, el hecho de que le llames, el hecho de que estés ahí, etcétera, fortalece grandemente a los hermanos. Dios tiene un cuerpo en esta tierra, es su iglesia. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, dice la Escritura. Todo el cuerpo se duele. Por supuesto nos duele el hecho de que nuestros hermanos hace días hayan pasado por algo, Omar, nuestros hermanos que están hoy presentes, hayan perdido a su bebé. ¿Cómo nos dolió, hermanos? Es una bendición para nosotros el saber que viene un hijo más a este mundo y Dios decide quitárnoslos. O sea, nos duele a todos. Y estábamos tristes también. Estábamos tristes. Pero la Escritura dice: cordón de 3 dobleces resiste más que uno. Y Dios tiene a su iglesia, tiene su palabra, que es como ungüento, es como medicina, como bálsamo en momentos de necesidad. Dios tuvo que venir y hablar a la vida de Abraham: no temas. No temas. Le dijo a Dios, a Abraham: no temas, Abraham, no temas. Amado hermano, hermana, no temas. No tengas miedo, no tengas temor. No tengas miedo. Él lo está haciendo para tu bien. Él lo ha permitido para tu crecimiento. El Señor lo está permitiendo para bien tuyo. En una ocasión vino alguien a decirle: ve, mira, tengo un enfermo. Y el Señor le dijo que esa enfermedad no era para mal, para maldición, sino para bendición. A veces Dios utiliza una enfermedad para bendición, porque a veces Dios nos atrae hacia Él cuando estamos olvidando el camino y estamos dejando que el vaivén de la vida, los afanes de este mundo quiten nuestra mirada de Dios, y a veces Dios tiene que utilizar cualquier cosa para atraer nuestra mirada y nuestra fe. Y quitarnos todo, aún. Así lo hizo con Job, hermanos. Dios le despojó de todas las bendiciones con las que le había rodeado. Creo que aquí nadie ha vivido, ha estado con esas bendiciones, hablando materialmente, como Job.
era muy rico, tenía mucho ganado, tenía muchas tierras y tenía varios hijos. Y todo eso lo usó para bien de Job, porque al final del libro él aprendió la lección. Se produjo lo que Dios quería producir en su vida. Él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es muy diferente decir que Dios es bueno y verlo obrar en tu vida. Es muy diferente decir Dios es amoroso, pero cuando sientes y pruebas de su amor, en verdad que no eres la misma persona. El salmista, siendo rey, el salmista, más bien era Asaf, creo yo, para no equivocarme, decía: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Es decir, puedo tener muchas cosas, puedo tener cosas materiales a mi alrededor, pero tu misericordia, estaba entendiendo la misericordia. Oye, la misericordia se le otorga a alguien que no la merece. Tú puedes decir que Dios te ama porque te has arrepentido, etcétera. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios ha sido misericordioso, es porque entendemos: yo no merecía. O sea, estás condenado a algo, mataste a 2, 3 personas y el veredicto final es que purgue su pena, 50, 70, 100 años de prisión, y aquellos que te acusan te digan: te perdonamos, eres libre. Eso se llama misericordia. Eso se llama misericordia. Y se le otorga a alguien que no lo merece. Tú y yo no merecíamos la misericordia de Dios. Y Él lo ha otorgado, la ha otorgado. Nos ha dado, nos ha regalado por gracia su misericordia. Hemos sido justificados por gracia. No porque te hayas arrepentido. No porque te hayas arrepentido. No porque le hayas amado. Dice la Escritura que Él nos amó primero. Él nos buscó primero. ¡Qué gran bendición! El Señor está utilizando cada situación, cada circunstancia, cada momento difícil para santificarnos más. Decía John Piper, ¿no? Estábamos leyendo un libro hace unos días. Piper, como le quieras llamar, yo no hablo inglés. Que el coronavirus lo está utilizando Dios para santificar aún a su iglesia. Está utilizando Dios aún de esto que tiene consternado al mundo para aún santificar a su pueblo. Dios lo está utilizando para santificar a su pueblo. O sea, no lo veo como maldición ahora, lo veo como bendición. No veo como un mal que Dios ha traído. Él lo ha permitido o lo ha mandado, no lo sé, yo no sé, no tengo yo claridad. Lo que sí sé es que el Señor está permitiendo todo esto para mi santificación, para recordarme que Él viene pronto, para recordarme que no me olvide en ningún momento de Él, para que aún esté más pegado y dependiente de su presencia. Eso nos lleva a ser más dependientes de Dios. Abraham tuvo que llevarle Dios a Abraham, lo llevó a depender más de él que de su fuerza, hermanos.
No nos lleva a confiar en otras cosas, nos lleva a confiar en Él, en su poder, en su gracia, hermanos. Al tercer día, dice el verso 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, lo que estamos viendo con este texto, hermanos, yo cuando leo este texto, lo que yo estoy entendiendo es, puedo ver una entrega total y completa. Puedo ver una consagración total a Dios. Porque pudo haber actuado de diferente manera. Pero cuando yo leo este texto, verso 5, ahora dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Puedo ver a un Abraham consagrado completamente. Este texto, verso 5, se entiende a la luz de Hebreos, capítulo 11. Cuando dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac, hermanos. Por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac, creyendo que Dios le resucitaría aún de los muertos. Si Dios me dijo que en él serán benditas, en él iba a venir la bendición, pues lo que pienso entonces es que Dios tiene el poder para resucitar a mi hijo de entre los muertos. Por eso dijo: esperad aquí e iremos hasta allí y adoraremos. Iremos el muchacho y yo y adoraremos. A veces creo que tenemos que ser como Abraham, de venir hasta ese lugar donde somos afligidos y entregarlo todo, amados hermanos, amigos. Tenemos que venir hasta donde Dios nos dice que lleguemos para entregar todo lo que nos estorba a veces, para tener una consagración completa y total a Dios. Yo sé que muchos amamos nuestro trabajo. Yo sé que muchos amamos a nuestra familia. Yo sé que muchos amamos nuestra salud. Yo sé que muchos amamos muchas cosas. Pero créeme, el Dios que provee de trabajo te lo puede quitar en un momento y quitarte todo completamente. Yo sé que muchos confiamos a lo mejor o confían en los muchos ceros que tiene su cuenta bancaria, pero un día Dios puede quitar todos esos ceros y dejarte solo con los ceros. Te puede dejar sin nada. Así lo hizo con Job. Porque a veces nos sentimos dueños de nosotros mismos. O Dios puede tratarnos de diferente manera. Lo importante aquí es que entendamos que Dios no quiere nada que estorbe en nuestra vida. Y Dios está sometiéndonos a esa prueba, hermanos. ¿Sabes tú que para un tensar esa cosa se necesita cierta fuerza? La cuerda de la guitarra, no creas que se hace a control remoto. Tiene que hacerse con la ayuda de los dedos, presionando, dándole vuelta para tensar la cuerda, para que saque lo mejor de sí. Y a la hora de ejecutarla, podamos decir: qué bonito sonido, qué agradable sonido. Digo, aparte de que nuestro hermano es muy bueno ejecutando el instrumento, pero aparte se necesita esa tensión, esa fuerza en la mano para poder, te digo, sacar el mejor sonido del instrumento. Dios va a someter nuestra vida para sacar lo que Dios quiere que saquemos, para dar lo que Dios quiere que demos.
Verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sí, por supuesto, aún Isaac veía: ok, aquí hace falta algo. Aquí hace falta algo. Hay algo que no checa. Y respondió Abraham, verso 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo voy camino a sacrificar a mi hijo, pero el Señor puede que se arrepienta y a lo mejor Él provee de otra cosa. El Señor se proveerá de cordero. El Señor va a proveer. Hermanos, ¿qué vemos en estas palabras? Vemos que él estaba confiando en Dios. Vemos que Dios estaba confiando en Dios. Verso 8, respondió Abraham: Dios se proveerá. Él va a proveer lo que hace falta. Amados, tomemos esta palabra. Dios va a proveer lo que hace falta en nosotros. Lo que hace falta en nuestra vida espiritual, Él lo va a proveer. Solo sé obediente, solo cree en Él, solo fíate de Él. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Como se hace, como le hacían para degollar al cordero. Él estaba a punto de sacrificar a su hijo porque había creído en Dios. Y esa fe le llevó a obedecer. La fe tiene obras, por supuesto, y vemos que primeramente Abraham creyó a Dios. Primeramente vemos a un Abraham confiado en el Señor, y después vemos la obediencia de Abraham. Verso 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, tu único, perdón. Y sí que era unigénito, no tenía otro. Podemos ver que exactamente como te estaba diciendo, él estaba confiado, él estaba creyendo a Dios. Y como estaba creyendo, estaba obedeciendo a Dios. Estaba recibiendo y estaba simplemente haciendo lo que él quería que hiciera. Dios quería que hiciera. Dios tuvo que detener a Abraham. Ahora conozco que temes a Dios. Ahora conozco que me temes. Ahora veo que me obedeces. Ahora veo que confías en mí. Dios tiene que llegar hasta un punto para llevarnos a ese crecimiento en el Señor. Anteriormente hubiera dicho él que no. Ofréceme a tu hijo, si es mi único hijo. Dios tuvo que llevarle, primero probarle, en otros momentos en su vida. En este momento estaba sometido a Dios. Ya estaba sometido a Dios. En este momento él estaba confiando en Dios. Decía yo que el versículo 5 y estos textos hemos de entenderlos a la luz de el libro de Hebreos, capítulo 11. Por la fe Abraham, dice, sacrificó, iba a sacrificar a su hijo, creyendo aún que Dios le resucitaría de entre los muertos.
Verso 13, y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, dice el hebreo, Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová provee. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Él proveyó de ese carnero, hermanos. Él confiaba, Abraham confiaba, Dios va a proveer, Dios va a dar. Dios sabe mi necesidad y Dios sabe lo que ha dicho. Él no falla. No va a fallar, no va a mentir a sus palabras. Él dijo que en Isaac serían benditas todas las familias de la tierra. En Isaac era la promesa y Él no va a fallar. Entonces obedeció. Dios proveyó. Dios trajo al sustituto de Isaac. Y por así decir, Isaac representa de manera figurativa a nuestra vida. Aquel que iba a ser sacrificado. ¿Y sabes qué aún dice la Escritura? Cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 8, que Abraham vio lo que habría de venir. Dice que él se regocijó de Jesucristo, de que Dios iba a traer un cordero, de que Dios iba a proveer de un sustituto para venir a ponerse en el lugar del pecador. Ese cordero representa a Cristo, el sustituto por el pecador. Aún en estos textos podemos ver que encontramos doctrina, lo que Dios estaba o vino a hacer, a sustituir a Isaac por ese cordero que Él proveyó. El Padre ha provisto, nos ha provisto, nos ha dado a su Hijo, su unigénito, su único, por así decir, Isaac, para ponerse en nuestro lugar. El Padre ha provisto de un Salvador para que no vivamos en temor, tú y yo, para que podamos vivir en la libertad que solamente hay en Cristo Jesús. Él se puso, el justo se puso por los injustos. Cristo no merecía recibir la muerte. Cristo no merecía recibir el castigo que recibió, pero se puso en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos el castigo, tú y yo merecíamos la muerte, pero Él vino y se puso en nuestro lugar. Y de eso se trata el Evangelio. Que tú, siendo un pecador empedernido, descarriado, tú siendo un pecador que estaba destituido de la gloria de Dios, el Padre proveyó de un sustituto, de alguien que se pusiera en tu lugar, y esa persona que Dios proveyó para que ponerse en nuestro lugar fue su amado Hijo Jesucristo, su único, su unigénito Hijo. Dios nos dio todo, no nos dio algo de Él, nos dio todo de Él, para que tú y yo podamos gozar de perdón y de libertad de nuestros pecados. El justo se puso por los injustos.
Y sabes, termino diciéndote las palabras del apóstol Juan. Si el Padre nos dio a su Hijo, si nos entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no hemos de confiar en Él? Nos ha dado a su Hijo, su unigénito. Nos ha dado a su amado Hijo, Jesucristo. Y el apóstol Pablo, que si Él nos entregó, si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si algo falta en tu vida, Él lo hará. Va a proveer. Él proveerá. Él dará lo que tú necesitas. De hecho, ahorita creo que nos ha dado más de lo que merecemos tú y yo. Porque tú y yo merecíamos recibir el castigo por nuestros pecados, pero hoy gozamos de vida y podemos acercarnos a Dios y oír su bendita voluntad. Él nos está dando más de lo que tú y yo merecemos. Él te ha dado más de lo que mereces. Si piensas que no has sido grandemente bendecido, quiero decirte que Dios te ha bendecido en gran manera. Tú y yo merecíamos ahorita estar muertos por pecadores, porque nos desviamos del camino, porque nos descarriamos como ovejas, pero Él ha tenido misericordia. Él ha sido bueno, ha utilizado enfermedades, ha utilizado pérdida de empleo, ha utilizado muchas cosas para hacerte volver hacia Él. Quisiera que cerráramos nuestros ojos ahí en nuestro lugar para agradecerle al Señor por sus bendiciones. Padre, que podamos tener oídos para oír, Señor, que podamos valorar las grandes bendiciones con las que nos has rodeado en este día. Tenemos hijos, tenemos un empleo, tenemos alimento en nuestra mesa. Gracias por el mayor y más grande regalo, que ha sido Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, que podamos valorar ese regalo, Señor, y vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.